La puerta se abrió sin ruido. Como si la noche misma la empujara. Me incorporé de golpe en la cama. El corazón golpeándome las costillas. Pensé que era Laura. Que volvía del baño o que había olvidado algo. Pero la silueta recortada contra el pasillo era más alta. Más pausada. Más adulta. Martina, susurró Carmen. Y su voz tembló apenas. Como si pronunciar mi nombre le doliera. No respondí. No podía. Me quedé sentada. La sábana apretada contra el pecho. Mirando cómo cerraba la puerta con cuidado infinito y se quedaba allí. De pie. Envuelta en la penumbra. No consigo dormir. Dijo al fin. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ciudad Real dormía fuera. En esa calma provinciana de enero donde hasta los perros parecen respetar el silencio. Dentro de la casa de Laura todo olía a lavanda y a madera vieja. Yo había venido a pasar el fin de semana porque Laura insistió, necesitamos una noche de chicas como en el instituto. Habíamos bebido vino de la Mancha. Reído hasta las lágrimas recordando tonterías de los 16 años. Y luego ella se había quedado dormida en su habitación al fondo del pasillo. Yo ocupaba la de invitados. La que antes fue de su padre. Carmen avanzó 2 pasos. La luz de la luna le dibujaba el rostro, los ojos grandes. La boca que siempre parecía guardar un secreto. El cabello negro suelto sobre la bata de seda. Tenía 42 años. Pero en aquel instante parecía más frágil que nunca. Perdona que te moleste. Murmuró. Es que desde que murió Javier. Las noches son demasiado largas. El nombre de su marido muerto cayó entre nosotras como una piedra en un estanque quieto. Hacía 5 años del accidente. Todos en Ciudad Real lo recordábamos, el coche contra el camión en la carretera de Daimiel. La misa repleta. Laura de 17 años sin derramar una lágrima en público. Desde entonces Carmen había criado sola a su hija. Había vuelto a dar clases de literatura en el instituto. Había sonreído siempre. Nadie imaginaba que las noches la devoraban. Me hice a un lado en la cama sin pensarlo. Siéntate. Dije con voz ronca. Se sentó en el borde. Dejando un espacio respetuoso que de pronto me pareció ridículo. Habló en susurros, de la soledad que no confiesa. Del miedo a que Laura se vaya a Madrid el año que viene a estudiar. De cómo a veces se despierta sobresaltada creyendo oír pasos en la casa vacía. Yo escuchaba. Y cada palabra suya abría una grieta dentro de mí. Siempre había admirado a Carmen, su elegancia callada. Su forma de corregir exámenes con letra perfecta. Su risa baja cuando Laura y yo hacíamos el tonto. Pero nunca la había visto así, desarmada. En algún momento su mano buscó la mía sobre la sábana. No fue premeditado, fue un gesto de consuelo que ella misma inició y que yo no rechacé. Sus dedos estaban fríos. Los apreté. Gracias por escucharme. Dijo. Laura tiene suerte de tenerte. Y entonces ocurrió lo que no debía ocurrir. Nuestras miradas se encontraron demasiado tiempo. Sentí que el aire se espesaba. Que la habitación se hacía más pequeña. Carmen apartó la vista primero. Pero no retiró la mano. Tú también eres importante para mí. Añadió muy bajo. Como si le avergonzara admitirlo. El silencio que siguió fue denso. Peligroso. Dentro de mi cabeza gritaba una voz, es la madre de tu mejor amiga. Tiene 20 años más que tú. Esto es una locura. Pero otra voz.
Más profunda. Susurraba, nunca nadie me ha mirado así. Nos quedamos así hasta que el reloj del pasillo dio las 3. Entonces Carmen se levantó despacio. Como si le costara esfuerzo físico. Duerme. Dijo. Mañana fingiremos que esta conversación no existió. Salió sin hacer ruido. Yo me quedé despierta hasta el amanecer. Con la piel ardiendo donde sus dedos habían estado. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Laura no notó nada extraño, hablaba sin parar de sus planes para la universidad. De un chico que le gustaba en la Facultad de Letras. De la feria de agosto que organizaríamos juntas. Yo asentía. Reía en los momentos adecuados. Pero cada vez que Carmen aparecía en la cocina o en el salón, el aire se cargaba de electricidad. Ella evitaba mirarme directamente. Servía el café. Preguntaba por mis estudios de bellas artes. Comentaba el frío manchego como si nada. Pero yo sentía su presencia como una quemadura. El sábado por la tarde Laura salió con amigas. Yo me quedé terminando un trabajo. Carmen estaba corrigiendo exámenes en el comedor. Pasé por delante y ella levantó la vista. ¿Te apetece un té?, preguntó con voz neutra. Acepté. Nos sentamos en la cocina. Frente a frente. Con la mesa de mármol entre nosotras como frontera. Hablamos de libros, ella adoraba a Lorca. Yo a Ana María Matute. De la luz de Ciudad Real que tanto me gustaba pintar. Del miedo a envejecer. Poco a poco la conversación se volvió íntima otra vez. No sé qué me pasa contigo. Confesó de pronto. Mirando la taza. Me hace sentir viva. Y eso me aterra. Tragué saliva. A mí también me aterra. Se hizo un silencio largo. Luego. Con voz apenas audible, no podemos. Martina. Lo sé. Pero ninguna de las dos se movió para irse. Esa noche Laura volvió tarde. Carmen y yo ya habíamos recogido la cocina. Fingiendo normalidad. Cuando Laura se acostó, yo me metí en la habitación de invitados con el corazón latiendo fuerte. No sabía si esperar o temer que la puerta se abriera otra vez. Se abrió. Esta vez Carmen no pidió permiso. Entró. Cerró. Y se acercó directamente. Se sentó en la cama y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. No aguanto más esta distancia. Dijo. Solo quiero estar cerca de ti un rato. Nada más. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo. Tembloroso. Lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Sentí su corazón golpeando contra el mío. Olía a jazmín y a miedo. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Esto es una locura. Susurró. Lo sé. Repetí. Nos besamos. Fue breve. Casi casto. Pero bastó para que el mundo se tambaleara. Después se fue. Dejando la puerta entreabierta como una promesa y una amenaza. A partir de entonces comenzamos a robarnos momentos, un roce disimulado en el pasillo. Una mirada larga mientras Laura hablaba ajena. Mensajes de WhatsApp borrados inmediatamente. Cada encuentro aumentaba la culpa y el deseo a partes iguales. Yo me repetía que era solo una atracción pasajera. Que se apagaría sola. Mentira. Cada día me enamoraba más de su voz baja. De su risa contenida.
De la forma en que se recogía el pelo cuando estaba nerviosa. Pero también crecía el terror. ¿Qué pasaría si Laura lo descubría? ¿Qué diría la ciudad entera? Tan pequeña. Tan dada a murmurar. ¿Y si Carmen se arrepentía y me apartaba para siempre? Una tarde. Mientras pintaba en el parque de la Talaverana. Recibí un mensaje suyo: necesito verte a solas. Mañana Laura tiene clase hasta las 8. El estómago se me encogió de anticipación y pánico. La tarde siguiente lloviznaba sobre Ciudad Real. Carmen me esperaba en el pequeño piso que tenía alquilado su tía en el centro, un refugio que nadie de la familia usaba. Cuando abrí la puerta, ella me recibió con los ojos enrojecidos. He estado llorando, admitió. Porque sé que esto nos va a destruir. Nos sentamos en el sofá viejo. Hablamos durante horas. Me contó cosas que nunca había dicho a nadie, que desde joven había sentido atracción por mujeres pero se casó con Javier por presión familiar. Que tras su muerte creyó que podría ser libre pero el miedo la paralizó. Que conmigo sentía por primera vez que podía ser ella misma. Yo lloré también. Le conté mi propia confusión. Como siempre había sabido que me gustaban las chicas, pero lo ocultaba en una ciudad donde todavía miran mal. Como Laura era mi refugio y ahora me sentía la peor traidora del mundo. Al final nos abrazamos otra vez. Más fuerte. Más desesperados. Nos besamos con hambre contenida demasiado tiempo. No pasó nada más, nos detuvimos temblando. Sabiendo que cruzar esa línea sería irreversible. Pero el daño ya estaba hecho. Regresé a casa de Laura con el alma partida. Ella me recibió alegre. Me contó su día. Me propuso ver una película. Yo sonreí. Asentí. Me senté a su lado en el sofá. Pero cada vez que Carmen pasaba por detrás llevando algo a la cocina, sentía que me quemaba. Los días se volvieron insoportables. Laura empezó a notar mi distracción. «Estás rara últimamente», me dijo una noche. ¿Pasa algo? Nada. Exámenes. Mentí. Ella frunció el ceño. Pero no insistió. Una semana después todo explotó. Laura encontró mi móvil encendido mientras yo me duchaba. Vio los mensajes borrados a medias. Los corazones. La frase «te echo de menos» dirigida a un contacto guardado como C. Cuando salí del baño. Ella estaba pálida en el salón. Teléfono en mano. Carmen estaba en la cocina y no oyó nada aún. ¿Quién es C? Preguntó Laura con voz helada. Intenté quitarle importancia. Una amiga de la facultad. Una amiga a la que le dices que la quieres. Se me cayó el mundo encima. Laura. Por favor. Dime la verdad. Martina, gritó. Carmen apareció en la puerta de la cocina. Alarmada. Laura se volvió hacia ella. Después hacia mí. Y de pronto algo encajó en su cabeza. Vi cómo el color abandonaba su rostro. No. Dijo muy bajo. Dime que no es lo que pienso. Silencio absoluto. Laura miró a su madre. Carmen bajó la vista. Incapaz de sostenerla. Entonces Laura estalló. Gritó. Lloró. Nos llamó traidoras. Egoístas. Enfermas. Dijo que yo había destruido su familia. Que su madre había destruido su confianza. Que nunca nos perdonaría.
Se encerró en su habitación dando un portazo que retumbó en toda la casa. Esa noche nadie durmió. Yo me quedé en el sofá, hecha un ovillo, escuchando los sollozos de Laura al otro lado de la pared. Carmen se sentó a mi lado en algún momento, también llorando en silencio. Esto es culpa mía, murmuró. Yo soy la adulta. Debí parar esto antes de que empezara. No, respondí. Las dos lo quisimos. Pero las palabras sonaban huecas frente al dolor de Laura. Al día siguiente Laura no salió de su cuarto. Carmen intentó hablarle a través de la puerta y recibió insultos y lágrimas como respuesta. Yo hice las maletas en silencio, pensando que lo mejor era irme. Cuando bajé con la mochila, Laura abrió por fin su puerta. Tenía los ojos hinchados, la cara endurecida por la rabia. Vete, me dijo. Y no vuelvas nunca. Miré a Carmen buscando ayuda. Pero ella solo negó con la cabeza. Derrotada. Salí a la calle helada de Ciudad Real sintiendo que me arrancaban algo vital. Caminé sin rumbo hasta el parque donde solíamos sentarnos las tres. Me senté en nuestro banco y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pasaron los días. No contestaba mensajes de ninguna de las dos. Me instalé en el piso compartido de una compañera de facultad. Pintaba sin parar. Cuadros oscuros llenos de grietas y sombras. Una tarde Carmen me llamó. Su voz sonaba rota. Laura se ha ido a casa de su tía en Madrid. Dice que no quiere vernos a ninguna. Guardó silencio un momento. Yo también me voy unos días. Necesito pensar. Colgó. Yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo que todo se desmoronaba definitivamente. Pero 2 semanas después recibí un mensaje de Laura. Solo 3 palabras, podemos hablar. Quedamos en la cafetería de siempre. La del Paseo del Prado. Ella llegó pálida. Más delgada. Se sentó frente a mí sin saludar. He hablado con mi tía. Empezó. Y con una psicóloga. Me ha costado. Pero entiendo que no elegisteis hacerme daño a propósito. Las lágrimas me subieron a los ojos. Os odio todavía. Continuó con voz temblorosa. Mucho. Pero también os quiero. Y no quiero perderos a las dos para siempre. Hizo una pausa larga. No os pido que estéis juntas. Solo os pido que no me excluyáis más. Que me dejéis formar parte. Aunque duela. No supe qué decir. Necesito tiempo. Añadió. Pero no quiero que mi madre se quede sola otra vez. Y no quiero perder a mi mejor amiga. Nos abrazamos torpemente. Entre lágrimas. Fue un abrazo lleno de grietas. Pero fue un comienzo. Han pasado 6 meses. Laura volvió de Madrid. Vive todavía con Carmen. Pero la relación es distinta, más honesta. Más frágil. Más adulta. Hablamos mucho. A veces llora. A veces grita. A veces ríe recordando cosas antiguas. Está saliendo con una chica de su residencia universitaria, dice que gracias a nosotras se atrevió a aceptarse. Carmen y yo no volvimos a estar juntas. Decidimos que el precio era demasiado alto. Pero nos vemos de vez en cuando, un café. Un paseo. Una mirada que aún guarda calor. Aprendimos a querernos de otra forma.
Más tranquila. Más respetuosa. Yo sigo pintando. Expuse en una galería pequeña de Ciudad Real una serie titulada Sombras y jazmines. En uno de los cuadros aparece una silueta de mujer mayor abrazando a una más joven bajo la luna, nadie sabe qué son ellas. Pero Laura lo reconoció y lloró frente al lienzo. Después me dijo que era hermoso. A veces, cuando paseo sola por las calles empedradas, pienso en aquella noche en que la puerta se abrió. Pienso en el dolor que causamos. En las heridas que todavía cicatrizan. En la valentía que costó perdonar. Ciudad Real sigue siendo la misma, conservadora. Chismosa. Hermosa en su luz dura de invierno. Pero dentro de nuestras tres vidas algo cambió para siempre. Aprendimos que el amor puede tener muchas formas. Que el daño no siempre es intencionado. Que perdonar es el acto más revolucionario que existe. Y aunque a veces aún duele recordar, también sé que ninguna de las tres volvería atrás. Porque en medio de toda la tormenta encontramos una verdad más grande, que la familia no siempre es la que te dan, sino la que eliges cuidar aunque te rompa el corazón. Hoy Laura, Carmen y yo hemos quedado para comer en casa. Será la primera vez que estemos las tres juntas desde aquel día terrible. Tengo nervios. Pero también esperanza. Porque al final, después de tanto destrozo, seguimos aquí. Juntas. Heridas. Pero enteras.